Nací en un pequeño hospital de Tokio. Mamá dice que recuerda dos cosas: un ratón que corría por el suelo, lo cual le pareció un signo de buena suerte, y una enfermera que se inclinó sobre ella para susurrarle en tono de disculpa: «Me temo que es una niña. ¿Preferiría decírselo usted misma a su esposo?» Estoy sentada aquí. Mis pensamientos me llevan alrededor del mundo y hacia dentro de mí misma y trato de consignar mi viaje en el papel. Quiero escribir sobre el amor, sobre lo que es ser un ser humano, sobre la soledad, sobre lo que es ser mujer. Quiero escribir sobre un encuentro en una isla, un hombre que cambió mi vida. Quiero escribir sobre un cambio que fue accidental y sobre un cambio que fue deliberado. Quiero escribir sobre momentos que considero como dádivas, momentos buenos y momentos malos. No creo que el saber o la experiencia que poseo sean mayores que los que otros puedan tener. He hecho realidad un sueño y adquirido 10 en su lugar. Yo he visto el reverso de algo que brilla. No escribiré sobre la Liv Ullmann que la gente ve aparecer en periódicos y revistas. Muchos pueden pensar que he dejado fuera factores importantes de mi vida, pero no ha sido nunca mi intención escribir una autobiografía. Irónicamente, aunque mi profesión requiere la diaria exhibición de cuerpo, rostro y emociones, ahora siento miedo de revelarme a mí misma. Miedo de que lo que escribo me vuelva vulnerable y ya no pueda defenderme. Siento la tentación de adornar, de hacer que yo misma y lo que me rodea resulte agradable para atraerme la simpatía del lector, o ensombrecer las cosas para que resulten más emocionantes. Es como si no estuviera convencida de que la realidad es por sí misma interesante. Qué maravillosa sorpresa comprobar que la venerada actriz Liv Ullmann es, Pablo Vilaboy, una escritora, pero de alma, abierta, completa, sensible. Es, yo creo, el mejor libro, ahora comentarás tú y como ya he explicado, pero matizando, pero libro de memorias de una actriz que yo he leído. Sí, viene a ser un compendio de reflexiones sobre su vida, sobre el arte de interpretar, sobre el cambio, ese cambio que tiene en su título original Senderos, esta especie de puesta sobre papel de una vida hasta los años 70, porque se escribió este libro justo cuando acababa de rodar Cara a Cara, la película de Bergman. Y la verdad es que cuando uno se adentra en este texto, es muy curioso porque, como dice, se sale del mero género autobiográfico y se adentra casi en un ensayo de vida y de arte, como digo. Y al mismo tiempo te enteras de muchísimas cosas de su vida. No es que evada como aquel libro, iba a decir infame, pero no infame, pero muy poca cosa que escribió en su día Diane Keaton, el primero, que te dejaba así, que no contaba nada, pero ni siquiera se desnudaba íntimamente. Este sí, aquí se desnuda, pero aparte, a los amantes el cotilleo o de adentrarse más en las vidas sentimentales y familiares de un artista también tienen. Pero sobre todo, como tú dices, hay que destacar el estilo, porque se revela como una escritora de primera línea. Creo que más allá de este libro y un segundo, que era como una continuación de este, no ha vuelto a escribir así lo que se suele decir ensayo-novela. Creo que en algunos guiones sí ha intervenido, pero en lo que es este tipo de obras no. Y es una pena porque, bueno, aún la tenemos con vida y podría hacer una especie de trilogía y terminar en la última parte de su vida, que es igual de rica, como hemos visto hace poco en un documental. Un documental estupendo de 3 partes, en el que ahí sí que recorren, claro, toda su vida profesional y personal. Se habla mucho de este libro y del otro. Y lee fragmentos. Efectivamente, porque es como ella dice, creo que tengo que inventar algo para que el público se sienta satisfecho y para que el público me siga. No, lo cuenta con esa verdad, lo cuenta con esa emoción, con esa verosimilitud, con esa reflexión
pausada y calmada, que es muy fácil entrar en lo que ella cuenta, incluso aunque tu vida sea muy ajena y muy distinta a lo que ha vivido. Y a pesar de que tenemos, porque molesta a unos a otros, es la gran musa de Ingmar Bergman, aunque no solamente Eso, es eso, pero bueno, digamos que uno de los primeros títulos que te vienen a la mente cuando se habla de Lee Bergman es Bergman. Lógico. Y bueno, quien tenga muy en la retina películas de Bergman se sorprenderá porque demuestra tener mucho sentido del humor Lee Fullman al contar algunas de las anécdotas, incluso dramas de su vida. Una mujer que casi todo el mundo la considera sueca. Ella realmente es noruega, aunque, como hemos leído en la primera línea, nació en Tokio. Sí, es una mezcla así. Pero, y de hecho, como pasa muchas veces, es mejor tratada en Suecia y en el resto del mundo que en Noruega. En Noruega, según sus propias palabras, se va a tener como que disculparse de su proyección internacional, de su fama, de por si acaso se creía demasiado su estrellato. O sea que es muy... No solamente pasa en España, siempre que decimos no es profeta nadie en España. Pues, Lee Fullman en Noruega tampoco. Pues como dices, Senderos es una ocasión casi inédita, por no conocer más, porque no se ha prodigado como escritora, de conocer de verdad los sentimientos y eso, y el modo de entender el arte, el modo de entender la expresión. Ella lo dice, trabaja con el cuerpo, trabaja con las emociones. Aquí también están las emociones, y está la lengua, está su vocabulario, está lo que ella escribe, porque no tiene el cuerpo. Sí, y hoy en día que hablamos tanto del empoderamiento femenino y de redescubrirse, también tiene ese tipo de reflexión aquí porque parte de la trabazón de este libro es que ella está representando la Nora de Casa de Muñecas y le sirve para unir varias cosas de recuerdos, de reflexión sobre el feminismo. Es muy interesante. Está dividido en 3 partes. Podría ser, una se llama Noruega, que es la parte más familiar, la otra la dedica a Bergman y la última pues la dedica al mundo del arte y sus experiencias hollywoodienses que no tienen desperdicio. Pues una gran lectura, tanto para quien conozca su obra fílmica como para quien quiera descubrirla o redescubrirla o adentrarse ahora, si es que no ha visto apenas nada de Lee Fullman. Si alguien no sabe nada de Lee Fullman, podría ser un libro de recuerdos de una actriz, quien quiera que sea, pero se va a encontrar una obra muy interesante y estupendamente escrita. Pues atrévanse a recorrer estos senderos literarios, como se llamó en español la obra, atrévanse a cambiar con una actriz, con una mujer tan maravillosa como Lee Fullman. Continuamos. Pues vamos a hablar ahora de otra artista, de otra creadora, que también contó su vida, pero no siempre contó lo que luego se ha podido documentar o probar. Ella misma fue una grandísima propagandista, en el buen sentido, y construyó, reconstruyó y deconstruyó su devenir e incluso su obra, sus motivaciones, su manera de plantarse frente al mundo. Eso la hace más grande, por supuesto, pero es verdad que de esos artistas que continuamente descubrimos cosas, porque siempre han quedado facetas o cambiadas o camufladas o mal contadas o interesadamente contadas. Entonces es fantástico cuando llega a las manos del, digámoslo así en general, espectador, pues lo que vamos a hablar de pintura, pues el espectador del que se planta delante de una obra pictórica, de ese espectador curioso que siempre tiene ganas de saber más, de conocer más y sobre todo en la medida de lo posible de desentrañar la verdad y de que las tinieblas o al menos las tergiversaciones, las leyendas queden un poco arrinconadas, aunque las leyendas, vamos a hablar ahora con nuestro invitado, también a veces son las que motivan a que una obra te interese y te guste, pero bueno, cuando ese espectador quiere, digamos, saber lo más posible, lo más cercano a la verdad, es maravilloso que de ese autor, de esa autora, se sigan hablando, se siga escribiendo y sigan contando cosas. Pues la creadora de que nos ocupa hoy es nada menos que Frida Kahlo,
la grandísima pintora. Pero es que además vamos a hablar de ella gracias a este magnífico libro publicado por El Mono Libre, que ya lo ven, Que viva Frida, o sea que ya es una alegría y una celebración. Que nadie se llame a engaños, pero también que nadie quiera que se cuente solo lo consensuado, lo pautado o, digámoslo así, lo bonito. Aquí se cuenta o se intenta contar todas las caras, todas las facetas posibles de Frida, las conocidas, las explotadas y las por explotar. Lo hace magníficamente en el texto Mari Córdoba, pero es que además el libro tiene un grandísimo aporte visual, que es el de la reinterpretación que ha hecho de la obra de Frida el grandísimo artista que hoy nos acompaña. Juan Datri, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchas gracias, aquí estamos. ¿Qué te hago así la pregunta como doble? Qué fácil puede parecer, pero qué difícil, imagino, enfrentarte a la obra de alguien como Frida Kahlo, en el sentido sobre todo de que es muy conocida y muy extendida, dar tu propia interpretación, ser fiel al texto de Mari Córdoba, pero por otro lado, como digo, ir más allá de lo que se ha contado otras veces, ¿no? No sé, ¿cómo te llega este encargo y cómo dices, venga, adelante, podemos? Bueno, el encargo me llega, o sea, lo que se me sugiere es que haga la portada. Pero claro, para hacer la portada necesitas conocer toda la vida de Frida, toda la magnífica interpretación que ha hecho Marie, que son resultado de 25 años de estudio y que realmente es muy exhaustivo y al mismo tiempo muy campechano. O sea que es muy llevadero, pero en cualquier caso, claro, hay que hacerse eco de todo eso. Entonces, claro, el primer peligro, que todo ese material te desborde, y sumado a la propia obra y el carisma y la magnitud de Frida, ¿no? Entonces, claro, lo primero que resultó es que en lugar de solo el encargo, cuando yo leí el prólogo y los dos primeros capítulos, sugería al editor que sería tal vez conveniente auxiliar esa lectura con imágenes, porque el libro estaba planteado sin imágenes, porque se entendía que, bueno, que todo el mundo conoce a Frida o que todo el mundo puede googlear y llegar a las imágenes de Frida. Sin embargo, el libro está tan ligado a la interpretación de las pinturas que me parecía que era indispensable para que el libro tuviese sentido. O sea, porque si no se quedaba como muy distante, lees un libro, tienes que ir tal. Entonces, convinimos que íbamos a hacer las 42 obras principales que se comentan, que tenían un comentario más desarrollado en el libro, y vamos a hacer ilustraciones. La cosa evolucionó de un blanco y negro sepia a cuatricromía, y entonces a partir de ahí pues ya se planteó hacer unas ilustraciones convencionales. Pero claro, convencionales, ¿qué significa tratándose de Frida? En fin. Porque había tanto material, o sea, María Gese, por decir solo un nombre, tantos ilustradores y tantos artistas han trabajado sobre las propias pinturas, la obra, el universo, el imaginario de Frida, que había que acotar de alguna manera. Yo tuve claro desde el principio que mi tarea no era significarme demasiado como artista o como ilustrador, sino ponerme al servicio de la causa de Frida defendida por Marie. Y eso es lo que he intentado. Eso es. Porque, como decimos, hay ese título, Que viva Frida, por supuesto, y la celebramos. Porque deconstruirla, o sea, en verdad, ir buscando las zonas poco iluminadas para darles mucha luz, ir buscando las facetas ocultas, ir sometiéndola a sus contradicciones. Hay gente que la conoció, que la trató y lo dijo. Ella era sus contradicciones. Entonces, claro, conocemos a la Frida Kahlo que ella ha querido que conociésemos a veces, pero vuelvo a la pregunta, que parece que la haya perdido. Deconstruir no es destruir, sino reconstruir, que es lo que vosotros hacéis magníficamente en el libro. Claro. Sí, en definitiva, no solo con Frida porque es un icono muy, muy llamativo, pero cualquier cosa que se instituye va perdiendo las capas originales de pigmento que le dieron forma, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de Frida es que se multiplican las ocultaciones. La ocultación que ella misma, ocultación siempre entendida como velo, un velado que hace que te embellece o que te muestra aquello que quieres mostrar. La propia Frida se ocupa de ello, pero luego las diferentes lecturas que han venido después, a partir sobre todo de los 70, los feminismos,
etcétera, pues han mostrado un lado de Frida que es una vertiente. Entonces, pero es muy Magui suele decir que es, ¿cómo dice el término? Dice muy restringido o muy simplificado. Entonces, sí, claro. Lo que se hace en el libro es intentar aportar ejes de lectura nuevos, pero que están vinculados a la obra de Frida. La complejidad del artista. La complejidad del artista. Véase, sobre todo, que son los ejes sobre los que lo hace Magui, la conexión de la obra de Frida, de la pintura de Frida, con la cultura artística, que son dos líneas fundamentalmente, la pintura colonial y la pintura prehispánica. Entonces, claro, ella lee los cuadros a partir de estos elementos, con lo cual eso no quiere decir que los elementos biográficos no estén presentes. Lo que quiere decir es que hay un trasunto detrás, escenográfico, mitológico, muchísimo más rico e interesante. El lector que crea saber cosas sobre Frida, que sabe, porque hay cosas que Magui confirma, claro, porque están documentadas, pero luego está toda la otra parte. No obstante, el que crea saber todo sobre Frida o mucho sobre Frida se va a llevar sorpresas casi en cada página. Sí, yo creo que sí. Porque es continuamente, pero luego, como dices, hay que destacar la facilidad con la que Magui lo cuenta. Que es verdad que ayudan mucho tus ilustraciones porque siempre están los cuadros para volver, pero cuando ella está explicando, Frida pudo querer, Frida en tal carta contó esto, Frida no sé qué, volvemos a esa ilustración, que aunque es una reformulación del cuadro original, lo tenemos ahí en primera línea para decir, es así, o me lo puedo creer así. Si no nevero, eben trovato, que dicen. Sí, ella lo cuenta de tal manera, no cronológico. Además, eso es buenísimo, porque va tocando por temas. Y claro, por o sea, el libro tiene dos partes, como el Quijote. Sí. Una primera parte más dinámica, más un poco cabalgada con la biografía, pero siempre saltando, y otra segunda parte que hace digamos, el contexto ideológico y el contexto histórico, que es interesantísimo también. Y que no se puede obviar en Frida, ¿cierto? Bueno, si se obvia, pues se pierde uno mucho. Porque ella misma se lamentaba de no haber hecho obra política, y Magui y otros investigadores demuestran que claro que la hizo. Claro, quizás sea un tipo de política no explicitada en forma de hoz y martillo, en fin, este tipo de iconografía que estuvo muy bien lo que hizo en Rivera, pero que luego, hombre, un poco se ha demostrado que esa obra menor, entre comillas, que la obra de Caballete estaba denostada por los propios muralistas, porque la juzgaban, la rechazaban por burguesa o por academicista, ¿no? Y entonces había que pintar en la calle. O sea, la idea es bonita, pero desde luego el Caballete también es un medio perfectamente lícito. Es verdad que esa obra de Frida no llega en principio a todo el mundo como llega el mural, pero luego al final, fíjate, ha llegado, ha rebasado fronteras y épocas, ¿no? Incluso, efectivamente, y se sigue volviendo a ella y sigue estando muy presente y sigue teniendo muchísima vigencia. Es un libro importantísimo para los amantes del arte, para el curioso, para la persona que está en el mundo actualmente, que quiere saber un poco de dónde venimos, pero sobre todo eso, cómo enfrentar y afrontar la obra de Frida Kahlo en este momento concreto. Pero teniendo a Juan Datri, yo tengo que dejar Frida un poco a un lado para sacar a la palestra este tan bonito y personal libro que tú has hecho, Una temporada en la granja de mi abuelo, que es una fábula que todos conocemos, pero con tus ilustraciones tiene otro cariz. ¿Cómo nace este libro tan curioso y tan particular? Bueno, pues realmente es a instancias de mi pareja que me sugiere que este relato, que es un relato tradicional, formulado de distintas maneras, como suele ocurrir con la tradición popular, porque en realidad eso es tradición oral, entonces va tomando distintas formas. Exacto. Bueno, pues serviría muy bien o vendría muy al caso para la situación en la que nos encontramos todos, pero particularmente los niños, muy expuestos a la mediatización
a la modelización a través de los móviles, al like, en fin, acomodarse a los gustos de los demás y tratar de complacer a todo el mundo. Entonces el relato a mí me lo sugirió y me dijo, mira, ¿por qué no te parece que aquí hay una posibilidad? Y entonces yo efectivamente me pareció y me puse a explorarlo gráficamente. Y bueno, yo ahí, claro, incorporé cosas mías de la infancia, de esa magia, de esa credulidad, ¿no? Esa inocencia. Y eso es lo que he procurado, ¿no? Que, por un lado contar ¿cómo se llama? Fábula, ¿no? Esa fábula, tal cual, sí. Esa fábula, y por otro lado también hacer una especie de canto a la vida, vitalismo, que es tan propio de la infancia, pero a través de los colores de las vanguardias históricas. Entonces, de una manera no explícita, he intentado que esos lenguajes del fauvismo, del impresionismo, todo eso esté presente y que los niños se vayan familiarizando a una gama, a una tímbrica emotiva y de colores que no se suele ver en los libros infantiles. Para nada, más maravillosa, y además gracias a este libro sé que tú impartes talleres, que te busquen en redes, porque es muy interesante, como dices, que el niño se acerque de primera mano al arte y no le tenga miedo, ni le parezca una imposición, ¿verdad? Sino claro, algo con lo que divertirse. Sí, sí, y doy fe que a los niños se lo pasan bien. Los niños no tienen prejuicios como los adultos, claro. Entonces sí es verdad que, digamos, lo que más le bombardean desde los medios, el tipo de imagen más pasado por el marketing, evidentemente funciona a primera vista y capta más su atención, pero los niños tienen capacidad de sobra para entrar en otros lenguajes. Y quien quiera saber más de tu obra tiene una oportunidad estupenda de verla de primera mano, no solo con los libros y mirarlo, remirarlo y demás, sino ver de verdad la obra expuesta, sí. Porque en diciembre tenemos exposición, sí, nada menos. Sí, en diciembre expongo en el espacio NUA, que está en la calle Aguilón 7, y que, bueno, pues ahí voy a poner mi última pintura, la que estoy aquí ahora mismo enfrascado haciendo, o sea que os invito a que vayáis a verla. O sea, es estupendo cuando el artista tiene diferentes vías de expresión y todas van confluyendo, Juan, al final. Claro. Gracias por esta labor didáctica, divulgativa, de hacer que los niños se acerquen al arte tal cual, como dices tú, sin malicia, sin prejuicios, sino antes de que sepan ni lo que es el arte, ya están dentro. Y ya los hemos capturado para toda la vida, para ello. Y gracias por estas bellezas de libros. A ti por dejar que lo contemos. Que alguien a quien yo quiero mucho y que fue una de las primeras invitadas de este programa, Ana García Datri. Lo que sabes y lo que quieres la cultura, madre mía, si da gusto. Esto claro, es que no cuesta nada defenderlo, no cuesta nada apoyarlo, ni divulgarlo. Aquí está. Que viva Frida. Y aquí tienen ustedes, pueden ir a la granja del abuelo, pero de un modo muy particular, porque el niño va en el burro, el niño va andando, el abuelo va andando, el abuelo va en el burro. ¿Se acuerdan de aquel cuento, de aquella fábula? Pues aquí está, como digo, reinterpretada, vívida y vivida. Ay, de esos días, ¿verdad? Que dices, ¿cómo me voy al ángulo oscuro del salón? Bueno, porque saben que el arpa necesita un poquito de descanso, pero es un descanso muy breve, porque enseguida se pone a leer, enseguida comparte melodías con nosotros y nosotros venimos a contárselas a ustedes. Por lo tanto, la cita será muy pronto, de nuevo, como siempre con libros.